En minutitos estamos arrancando ya con esta conferencia. Distinguidos medios de comunicación, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la conferencia de prensa convocada por el Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Para comenzar esta importante rueda de prensa, damos la bienvenida al señor ministro de esta cartera de Estado, el doctor Marcelo Navajas Salinas, ministro de Salud. Asimismo, queremos también dar la bienvenida a los distinguidos miembros del Comité Técnico Asesor, conformado por los siguientes profesionales: la doctora Heidi Roca Sangüesa, viceministra de Salud y Promoción; al licenciado Felipe Quilla Muni, viceministro de Medicina Tradicional e Interculturalidad; al doctor Horacio Toro Ocampo, asesor ministro; doctor Virgilio Prieto Barrón, jefe nacional de Epidemiología; al doctor Óscar Landívar, director general de Promoción de la Salud; al doctor Elías Ramón Cordero, jefe de la Unidad de Planificación; al doctor Cristian Trigoso Agudo, director general ejecutivo INLASA; al doctor Juan Carlos Capra Gemio, director de Seguros de la Salud; al doctor Samuel Martín Valdés Candia, director general de Asuntos Administrativos; y la doctora Graciela Minaya Ramos, directora general de Servicios de Salud. Continuando con este importante acto, cedemos la palabra al señor ministro de Salud, el doctor Marcelo Navajas Salinas. Buenas noches, señores de la prensa. Ya hemos presentado todo el equipo asesores, el equipo técnico del ministerio, el que ha elaborado para que me escuchen mejor, se ha elaborado el índice de riesgo municipal COVID-19, que ya había sido anunciado hace una semana, y ahora todo el comité asesor, a la cabeza de nuestra viceministra, la doctora Roca, va a presentar toda esta guía, que son los antecedentes, cómo se ha realizado este índice, los parámetros por municipio, en fin, todos los detalles. Entonces voy a ceder la palabra a la doctora Roca. Hola, muy buenas noches. El equipo técnico del Ministerio de Salud ha trabajado de manera muy minuciosa durante toda la semana, juntamente con equipos técnicos de otros ministerios, y se ha logrado definir un índice llamado índice de riesgo municipal, que es el que permitirá tomar las medidas adecuadas a partir de ahora en el manejo de la cuarentena dinámica y condicionada. Vamos a explicar rápidamente cómo es que se ha conformado este índice y cuáles son los resultados que tenemos en este momento. Es importante que todos ustedes sepan de dónde surge este índice de riesgo municipal. Y el índice de riesgo municipal es un indicador que permite clasificar a los municipios según el nivel de riesgo establecido en el Decreto Supremo 4229. Se contemplan los 339 municipios del país, y este índice se encuentra para un manejo estandarizado entre un rango entre el 0 y el 1. Es decir, aquellos municipios cuya valoración final se encuentra más cerca al 0 son considerados municipios de alto riesgo, y aquellos municipios cuya valoración se encuentra más cerca del 1 son los municipios de menor riesgo.
¿Cómo se conforma este índice de riesgo municipal? Se ha trabajado bajo dos dimensiones. Estas dos dimensiones tienen que ver, por un lado, con una dimensión llamada epidemiológica, que es la forma como impacta la enfermedad en la población en el transcurso del tiempo. La dimensión poblacional que estamos manejando es de qué manera esta enfermedad se distribuye o afecta a los diferentes grupos de edades. ¿A qué se llama dimensión epidemiológica? Consideramos que todo esto es importante que ustedes lo conozcan para que a su vez lo transmitan. Por un lado se considera un indicador, un valor que refleja lo que se llama tasa de incidencia o también tasa de ataque. ¿Qué significa esto? Significa el número de casos COVID-19 con relación a la población municipal por cada 10.000 personas. La razón de crecimiento es otro indicador que ustedes han escuchado mucho en los informes epidemiológicos que se han dado y es muy importante y tiene que ver con el número de personas que una persona infectada puede contagiar durante todo el periodo que tiene el virus. Es un indicador muy importante. Y el otro indicador epidemiológico es la tasa de letalidad, también muy familiar para todos nosotros en este tiempo. ¿Qué representa la tasa de natalidad? Es el número de fallecimientos con relación al total de casos COVID positivos que se han dado en un determinado tiempo. ¿Qué es lo que toma en cuenta la dimensión poblacional? Toma en cuenta, por un lado, la caracterización de los municipios. No podemos evaluar de la misma manera a todos los municipios porque tienen distinta concentración de población. Por lo tanto, se ha caracterizado 3 tipos de municipios en todo el país. Uno son los municipios grandes o que comprenden una zona metropolitana. Otros son los municipios intermedios que ocurren o se presentan en las ciudades intermedias del país, y otros son los de población pequeña y básicamente son los que están concentrados en el área rural. Otro indicador de la dimensión poblacional está relacionado con lo que se llama proporción de la fuerza laboral. ¿Qué significa? Se refiere a la población económicamente activa que comprende entre los 20 y los 49 años, que es susceptible a contagiarse en condiciones de flexibilización de la cuarentena. Traducido de otra manera, todos sabemos por la información epidemiológica que el grupo más afectado en enfermar de COVID es el grupo que está contemplado entre los 20 y los 49 años. Es la población más susceptible porque sale y en la flexibilización sí es de alto riesgo. Y otro grupo de riesgo importante es la población de adultos mayores y se refiere a la población mayor de 60 años que está relacionada con la población total del municipio. Y se considera esto un grupo vulnerable, ¿en qué aspecto? En la letalidad. Los adultos mayores mueren más y los de 20 a 49 años enferman más. Es importante que tomen en cuenta todas estas variables. Por lo tanto, tomando en cuenta todos estos parámetros, los municipios se clasifican de este modo en 3 tipos: de alto riesgo, de mediano y moderado. Llama la atención en el estudio realizado que el 20% de los municipios de Bolivia
se encuentran en la categoría de riesgo alto. Ahora empezamos a ver ya los resultados. Ustedes ven en distintos colores y básicamente en rojo los municipios de alto riesgo. El estudio reporta que son 68 los municipios de alto riesgo en el país. Y ahí ustedes pueden ver cómo se distribuyen esos 68 en los distintos departamentos. Llama la atención que Santa Cruz lleva 23 municipios de alto riesgo, seguido de La Paz con 18 y Cochabamba con 12. Podemos decir que desde ese punto de vista, esos son los 3 departamentos más afectados entre los municipios de alto riesgo. Pero no podemos descuidar los que están en riesgo medio, porque estos están a un paso de subir a la categoría de riesgo alto. Entonces es importante, y esos municipios son 152 en todo el país. Ese mapa está reflejando lo que acabamos de decir, pero si ustedes analizan la distribución de los municipios de alto riesgo, ustedes van a encontrar que hay grupos de municipios que están localizados en lo que se llaman áreas metropolitanas de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz básicamente. Pero ustedes también ven que hay municipios que están en las fronteras con Brasil, con Argentina, Brasil y Argentina básicamente. Y luego ustedes ven en el departamento de Santa Cruz y el departamento de La Paz que lo que predomina son los municipios de riesgo alto y medio. Son aspectos que tenemos que tomar muy en serio para las medidas que después cada departamento y cada municipio va a tener que adoptar. Los 10 municipios del país con riesgo alto. Fíjense, si ustedes miran la columna cuarta donde dice índice, el municipio de Trinidad está más cerca del 0, es decir, 0.239. La categorización de los municipios de alto riesgo en el país nos está diciendo que Trinidad en Beni, Eucaliptus en Oruro y Montero en Santa Cruz son los 3 municipios de mayor alto riesgo en el país. Perdón, de alto riesgo en el país. No dejan de ser de alto riesgo Santibáñez, Cairoma, Patacamaya, Omereque, San Ignacio, Guayaramerín y Santa Rosa del Sara. En la medida que el índice de cada municipio se aleja del 0, va acercándose a la categoría de medio, pero estos son los de alto riesgo. Es importante recalcar que los gobiernos municipales deberán hacer mayores esfuerzos para que la población cumpla medidas de contención y distanciamiento para mejorar la calificación del riesgo. Esperamos que de estos 10 vayan subiendo de categoría hacia mediano y moderado. ¿De qué va a depender? De la conducta de la población fundamentalmente. Otro aspecto que llama la atención es que no solo evaluamos a municipios independientes, sino a grupos de municipios que están relacionados y cercanos a las ciudades capitales, que se llaman áreas metropolitanas. Hoy día decíamos que las ciudades capitales actúan como imán con los otros municipios, porque aunque ahora no tengan un caso positivo, se constituyen de alto riesgo por la alta movilidad que hay
desde los municipios periféricos hacia el municipio central. Ahí están, ustedes ven los municipios de riesgo medio y el departamento de La Paz en todo el país concentra los 10 principales municipios de riesgo medio. Quiere decir que en estos municipios se tiene que trabajar mucho para que no suban a la categoría de alto, pero más bien bajen a la categoría de moderado. Y esto es dinámico, porque hay que implantar medidas estrictas de contención y de prevención en estos municipios. Y esos son los 10 principales municipios de riesgo moderado en todo el país. Ahí está en cada departamento los municipios de riesgo moderado, a los que hay que cuidar mucho para que no entre la enfermedad. Muchos de estos no tienen todavía casos, pero sí implica una serie de medidas de contención para evitar que la enfermedad entre y se disemine. Esto lo vamos a pasar rápidamente porque ustedes lo van a poder tener a partir de mañana o de hoy, ¿no? En la web, en la página del Bolivia Segura, página del Ministerio de Salud, y ustedes ven que esta lámina por departamento en rojo nos está mostrando el riesgo alto, y en el caso de Chuquisaca, Sucre se constituye en el único municipio de riesgo alto. Los demás están en riesgo moderado. La Paz está mostrando 18 municipios en riesgo alto y el resto de municipios en riesgo medio. Las medidas a tomar en La Paz van a tener que ser muy minuciosas, muy estrictas, y de manera que podamos ir migrando en cuanto a la categoría de municipios. En Cochabamba tenemos 12 municipios de riesgo alto y otro tanto en riesgo medio y moderado. Aquí la bandera boliviana se traduce perfectamente y lo que se espera es que predomine el verde y no el rojo. En el caso de Oruro son 4 los municipios de alto riesgo: Eucaliptus, Huanuni, Quillacas y Oruro, y ustedes ven solo 10 municipios están en riesgo moderado. Acá está Potosí, con Potosí, Colchaca y Uyuni con municipios de alto riesgo, y solamente Villazón en riesgo medio. Y no perdamos de vista que los municipios fronterizos están prácticamente o en alto o en medio riesgo. Tarija, de sus 11 municipios tenemos 3 en riesgo alto y 8 están en riesgo medio, ninguno en riesgo moderado. Santa Cruz tiene 23 municipios en riesgo alto y el resto de municipios de los 56, solo 1 está en riesgo moderado. Entonces, Beni está con 3 municipios en riesgo alto y 1 en riesgo medio, y Pando con Cobija en riesgo alto y Volpebra en riesgo medio. Entonces, creo que ahí terminamos. Esa es la situación de la totalidad de los municipios en el país, la clasificación de riesgo, y esto determinará las medidas que se van a adoptar para cada uno de ellos. Muchas gracias. Distinguidos medios de comunicación, vamos a proceder ahora a las preguntas hacia el comité. Después vamos a recibir las preguntas
pero tenemos una segunda parte que les vamos a empezar a mostrar, que son las curvas. Esas curvas, dennos un minutito y se las vamos a pasar a ustedes. Mientras tanto, sobre lo expuesto, vamos a aceptar las preguntas. Por favor. Buenas noches, ministro. Por favor, Minchura para la red Unitel. Desde su punto de vista y según este informe, ¿cuáles son las ciudades capitales que deberían mantenerse con cuarentena? Y en cuanto a los municipios también que han mencionado, por favor. Como la memoria es frágil, ustedes, básicamente los municipios que están en riesgo alto no pueden suspender la cuarentena. Y esos municipios tienen que ser trabajados desde sus respectivas gobernaciones y sus municipios para determinar cuál va a ser el carácter que va a tener la cuarentena. No va a ser lo mismo en Pando, no va a ser lo mismo en Beni, que tiene 3 municipios, pero sí hay que tomar en cuenta que en el caso de Santa Cruz, con 23 municipios en alto riesgo, las medidas que se tienen que tomar son estrictas. Y por otro lado, Santa Cruz tiene solo un municipio en riesgo moderado y el resto está en riesgo medio, lo que significa que prácticamente todo el departamento está en riesgo. Y lo mismo, o sea, no creo que dé el tiempo, porque ustedes van a tener la información a partir de este momento para enumerar uno por uno esos municipios. Los criterios son: los que están en riesgo alto tendrán que asumir medidas estrictas, y lo mismo en riesgo medio, dependiendo de la característica del municipio. Viceministra, por favor, María Euro de la Nueva TV, ¿qué pasa con La Paz, con Cochabamba, con las ciudades? ¿Se van a aplicar todavía las restricciones de la cuarentena? ¿O cómo tienen que manejar las autoridades correspondientes, por favor? Voy a pasar al doctor Prieto, jefe de la unidad de epidemiología. Buenas noches. Indudablemente el factor de riesgo es muy importante, pero tiene que verse también con las gobernaciones de municipios aspectos de tipo socioeconómico, social y hasta político, porque si bien los indicadores de salud marcan el riesgo que se tiene, es importante ver que hay otros factores que tienen que incidir en ello. Buenas noches, ministro, para Cadena en Vivo. La consulta es la siguiente. Aquí en la ciudad de La Paz, lamentablemente, al parecer no se ha llegado a un acuerdo concreto entre la gobernación y las municipalidades. ¿Qué es lo que se va a hacer, tomando en cuenta que no se olviden que tenemos algunos sectores que prácticamente no acatan la cuarentena? Bien, justamente uno de los objetivos del decreto, cuando se define la cuarentena condicionada y dinámica, tiene que ver con la importancia de compartir responsabilidades, así como se comparten las competencias en el país. El Ministerio de Salud da las directrices de qué se debe hacer en cada uno de los municipios de riesgo alto, medio y moderado, pero es necesario que las gobernaciones, en coordinación con sus municipios, aprendan a trabajar juntos y bajo criterios técnicos, como decía el doctor Virgilio Prieto, socioeconómicos y políticos, se tomen las decisiones adecuadas. Cada departamento tiene su equipo técnico de epidemiología que tienen perfectamente las posibilidades de definir las medidas que se van a adoptar. Buenas noches, Fernando Cortés de la Red Bolivisión. En el caso de los municipios con riesgo medio y moderado, en el caso de que estos pasen a un riesgo alto, ¿deben retornar y nuevamente a las cuarentenas totales? Consulta, por favor. Por favor, doctor. Esto indudablemente marca lo que va a ser la responsabilidad social. Es decir, el municipio no solamente está compuesto por las autoridades, la población debe asumir su responsabilidad en cuanto a tomar las medidas necesarias
que van a ser un tanto flexibles en estos municipios moderados y medios. Pero aquello tendrá que tener un control, no solamente, digamos, de la persona, que yo no me enfermo, no me infecto, sino cada vecino tiene que ser un militante de la salud, hacer que la población cumpla las reglas, porque si no tendrán que volver a las medidas drásticas. Buenas noches, ministro. Una aclaración después de hoy, para tomar en cuenta la segunda evaluación y saber si es que realmente están en riesgo alto, medio, moderado. ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta las autoridades? ¿Qué van a tomar en cuenta? El número de infectados durante esa semana, el número de personas que ya se han curado. Por favor, Voy a pasar la pregunta al doctor Horacio Toro, asesor del despacho. Muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, quiero decir que este índice ha sido trabajado conjuntamente otros ministerios que tienen que ver con la dinámica y con la actividad poblacional en los municipios. Por ejemplo, Ministerio de Transportes, por ejemplo, Comunicaciones, y también el municipio de La Paz y el municipio de Alto. Esta metodología ha sido trabajada en conjunto y es ahí donde también los municipios nos han dado su criterio y su valoración tanto poblacional como epidemiológica. El hecho de que nos encontremos con municipios en alto riesgo significa que las autoridades a nivel de departamento, es decir, gobernación y municipio, deben tomar la decisión del tipo de cuarentena, del tipo de la liberación de cuarentena que deben tener. En aquellos municipios que concentran mucha población, en aquellos municipios donde existen una mayor cantidad de casos, las autoridades locales tienen que ser muy cautelosos en liberar a la población de la cuarentena. Es por eso que decimos que cada autoridad municipal, en conjunto con la autoridad de la gobernación, deben tomar las decisiones, valorando otros aspectos, los aspectos económicos, los aspectos sociales. Desde el ministerio se dan las pautas y se dan los mecanismos para que en el nivel local puedan tomar las decisiones. A partir de ahora, nosotros como Ministerio Central, conjuntamente los otros ministerios, continuaremos haciendo el estudio y la progresión de la enfermedad. En conjunto, todos los ministerios estarán siempre vigilantes de lo que va sucediendo en los municipios. Y es en conjunto y tomando siempre en consideración la decisión local de los alcaldes municipales, los consejos, la decisión de valorar hasta dónde y cuándo se puede liberar de la cuarentena. Buenas noches, Jenny Calizaya de la Red 1. Ministro, tomando en cuenta estos datos que son importantes para el país y, bueno, siendo en realidad los municipios que están de alto riesgo, estas semanas próximas y serían las semanas más altas tal vez de contagio de coronavirus, tomando en cuenta que se podría aplicar esta cuarentena dinámica, y si estamos preparados con los reactivos, las pruebas que se podrían hacer a las personas en los diferentes departamentos. Sí, vamos a pasar al doctor Cristian Trigoso, director del INLASA, quien va a responder. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Es verdad, el tiempo que se nos viene por delante es un tiempo algo mucho más complicado de lo que uno pudiera imaginar, pero también hay que tener la certeza de que lo que ha venido haciendo el Ministerio de Salud y el país es apuntalar uno de los aspectos que consideramos importantes, y es el de laboratorios. Los laboratorios del país están empezando en algunos casos a desarrollar sus tareas sobre la base de aquello que sería propuesto. Es decir, en este instante tenemos 3 laboratorios fundamentales a lo largo de lo que llamamos el eje principal. Estamos hablando de Santa Cruz a través del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, CENETROP. Estamos hablando de Cochabamba a través de lo que corresponde al laboratorio de CEDES, Cochabamba. Y estamos hablando de la ciudad de La Paz, donde está el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud en INLAS. Estos 3 centros han tomado a su cargo la responsabilidad
de poder llevar adelante el diagnóstico por ahora desde el punto de vista molecular. Evidentemente, el número de muestras que se ha venido trabajando es un número que condice con lo que significa la notificación de los casos sospechosos. Pero no queda ahí, porque además ustedes saben que a través de un procedimiento mucho más rápido en el sentido de procesamiento de muestras, tenemos ahora desplegado un sistema a través del mecanismo del famoso GeneXpert. Esto significa que tenemos 25 equipos de GeneXpert desplegados a lo largo de los 9 departamentos de Bolivia, las 9 capitales de departamento, y eso hace entonces de que en el curso ya de lo que va la próxima semana, en la medida que los reactivos están llegando, pues obviamente se puede implementar el trabajo con este procedimiento que es mucho más rápido y que además nos facilita la posibilidad ya no solo de mirar lo que significan los casos por notificación, sino de poder ampliar nuestra visión. Y a esto hay que añadir que además ahora hay una segunda fase en lo que corresponde a la detección para nosotros de lo que son los anticuerpos circulantes en la población a través de los exámenes que lógicamente tienen la capacidad de ver esto, que son los exámenes de tipo inmunológico, que desde ya también se ha de introducir como tecnología dentro de Bolivia. Eso es lo puntual. Ministro, buenas noches. Ángel Lozano, RTP Red Nacional. Corríjame si estoy equivocado. En base a estos datos podemos establecer de que los municipios, va a decir las ciudades capitales, las 9 ciudades capitales, estarían comprendidos dentro del riesgo alto, lo que quiere decir que no podrían retornar o no podrían ingresar a una cuarentena flexible. Concretamente, por favor. Sí. No es así. Más bien, lo que se tiene que hacer aquí, y es importante recalcar, es que en estos municipios que tienen el riesgo alto en este momento, tenemos que tomar ciertas medidas y precauciones para que bajen al riesgo medio y que el posible el moderado, pero siempre por etapas. Esto no quiere decir que los municipios y las gobernaciones se van a librar del ministerio. El Ministerio de Salud está obligado a colaborar y a trabajar en conjunto con los municipios y con las gobernaciones para que las medidas que se vayan a tomar sean en conjunto y sean las guías y las recomendaciones que vengan de ambos lados. Ministro, por favor, es solo una última consulta. ¿Cuál es la diferencia, tal vez se podría explicar en más sencillo, entre el riesgo moderado y el riesgo medio para que la población entienda, por favor? Voy a pasarle que responda el doctor. Son aquellos municipios que por varias variables tienen mayor capacidad, mayor posibilidad de tener este nivel de contagio. Es una fórmula no muy compleja, pero esa clasificación nos ha permitido identificar los que están más cerca del 0 son aquellos que tienen el riesgo alto y los que están cerca del 1 son los que tienen menos riesgo. Entonces ese es el mecanismo que nos ha permitido establecer estos 3 niveles de riesgo. Ministro, una pregunta para Cadena en Vivo nuevamente. ¿Han llegado los reactivos? ¿Tenemos los reactivos suficientes? Y si también tenemos los equipos suficientes para las unidades de terapia intensiva, por favor. ¿Cómo no? En lo que se refiere a la parte de laboratorios, los reactivos están llegando. En este momento ya contamos con los reactivos para realizar lo que les decía, las pruebas de corte molecular. Estas se están haciendo a través de los procedimientos que ustedes ya han tenido tiempo en estas semanas de familiarizarse, en lo que corresponde precisamente a la capacidad de poder utilizar esa tecnología molecular en el diagnóstico precisamente de una manera rápida, directa y concreta. Sin embargo, no queda ahí. Hemos dicho de que a partir de la próxima semana empiezan a llegar ya por fin los reactivos que nos han de servir además para poder dotar estos al sistema o a la cadena de laboratorios del país, donde les decía, a través del procedimiento del GeneXpert, vamos a poder lograr mucho más rápidamente y en un número mucho más grande los resultados que estamos buscando. No queda ahí, habían adelantado ya de que además estamos enfocados
en mirar, en sondear, en explorar qué está pasando con la respuesta inmunológica frente a esta enfermedad. Y para ello necesitábamos incorporar las pruebas de corte inmunológico, es decir, los anticuerpos. Esto también está llegando. Tengan en cuenta que todos los países los están buscando precisamente y obviamente tenemos que esperar a que las fábricas, las empresas nos vayan dotando en la posibilidad que ellos puedan hacerlo, y eso significa que a veces parecería que vamos lentamente, pero en realidad lo que estamos haciendo es trabajar de manera coordinada con lo que corresponde a epidemiología. Creo que además es importante decir algo. Estamos pasando por una etapa en la cual corresponde, como Ministerio de Salud, corresponde como país, agradecer al esfuerzo de profesionales bioquímicos, profesionales en el campo del laboratorio clínico, a los patólogos clínicos, que a lo largo y a lo ancho del país están logrando que prácticamente empecemos no solo a diagnosticar. Amplio informe acerca de las autoridades en salud en relación a lo que la gente quiere escuchar, no solamente en las capitales,